Comenzó trabajando en proyectos de arte público en diversas ciudades españolas y a mediados de los años 90 amplió sus actividades al inmenso espacio público conformado por Internet. Con la creación de la empresa ficticia Technologies to the People, se convirtió en destacado pionero del net art en su vertiente más irónica y crítica con las promesas de las nuevas tecnologías. Considera que solo el conocimiento construido colectivamente y distribuido de forma rizomática es realmente útil para la sociedad, razón por la que siempre ha compaginado su vocación creativa con la educativa. Actualmente se pueden ver algunos de sus proyectos más emblemáticos, así como varias obras recientes en la exposición Sistema Operativo del Centro de Arte Reina Sofía. Esta noche en Metrópolis, Daniel García Andújar. El archivo PostCapital básicamente es eso, la compilación de 250.000 documentos. Hay vídeos, hay fotografías, hay documentos de todo tipo, PDF, libros y demás. Y en realidad solo sucede el proceso cuando hay un proceso de exposición. Entonces el archivo se adapta, se va adaptando de alguna forma al contexto donde se va a producir la exposición físicamente. En el año 89 se dan una serie de acontecimientos históricos impresionantes. Evidentemente la caída del muro de Berlín. Todo el mundo preguntaba al principio, en el 2008, cuando empiezo con PostCapital, preguntaba por qué llamamos PostCapital cuando es postcomunist. Y lo que ha caído el muro, se ha acabado el comunismo. Digo, bueno, si ha acabado, ¿por qué hablamos de esto? Si lo que va a transformar... Si en la economía dice que si una mariposa aletea en el Pacífico cambia la economía de otra parte del planeta y se monta una ola o un cataclismo, ¿por qué si ha caído el muro, donde tendrá una influencia será en la parte capitalista, que es la que ha quedado, ¿no? Que es como ahora estamos viendo. Ahora casi todo el mundo habla de poscapitalismo, porque todo el mundo antes te corregía el término, ¿no? Eso fundamentalmente. Y otra cosa es entender que el muro, la gente entendía que caía para un lado. La pared siempre entiende que cae para un lado y el muro nos cayó encima. Es algo que te cae encima y empieza a cambiar. Cambió Berlín, evidentemente, cambió Alemania y ha cambiado muchísimas cosas. Pero no solamente cayó el muro, hubo una serie de transformaciones, la masacre de Tiananmen, hay una serie de cambios, el nacimiento de Internet en 1989 en el CERN. Todo este hace que de alguna forma entremos en una espita, en una especie de vacío, que para mí es interesante, que empieza también lo que yo llamo el proceso de digitalización, que no ha acabado. Todos los aspectos de la vida que tienen un aspecto formal se transfieren a ese aspecto digital. Las películas se digitalizan, tal. Ahora casi todo se produce de forma digital. Pero también lo que eran los archivos, la Biblioteca Nacional, en un momento estará digitalizado y podremos acceder. Claro, esto nos lleva a una serie de incógnitas. Todo eso se transfiere, ¿dónde se está transfiriendo? Todo esto es lo que está contaminando, esto que comento muchas veces, el que ya no vamos al archivo, ya no vamos a la universidad, ya no vamos al museo, sino que vivimos dentro de ese magma. Con lo cual cada vez es más importante qué hacemos con esto. Si no somos capaces de saber cómo accedemos, por dónde empezamos, cómo se empieza, es imposible. Yo soy totalmente autodidacta. Siempre he aprendido de otros artistas o de colegas o de artistas en los que he estado trabajando en un proceso de taller, ¿no? O de workshop continuado, ¿no? Como trabajos como estamos vigilando, que nacen de un proceso de trabajo del espacio público. Yo había estado trabajando mucho tiempo con un proyecto de investigación, son de los primeros trabajos más conceptuales que hago, que tienen que ver con el mundo de los otros, el mundo de los gitanos.
que hago en el espacio público eran pequeños adhesivos que iban apareciendo sobre el tema de la vigilancia, en un momento en el que había aparecido la ley Corcuera, empezaban a haber cámaras de vigilancia en el espacio público. Esto se potenció muchísimo en un trabajo que desarrollé en el taller de Muntadas en San Sebastián, en el que estaba Cristo Bodizco, el propio Muntadas, evidentemente, que dirigía el taller, pero estaba Joseba Zulaika, este antropólogo vasco, estaba Hans Hacke, sobre todo. Lo que intentamos es, en el verano, en la playa de la Concha de San Sebastián, buscar el día más soleado, el primer domingo soleado. Interpretábamos que iba a haber más gente en la playa y, aprovechando la bajada de la marea, dibujar, hacer con un rastrillo, dibujar como una especie de negativo, una especie de diseño gigante que habíamos copiado de unos publicistas que había habido en los años 20, en los años 30 en San Sebastián, que hacían publicidad comercial, haciendo anuncios en la playa. Y lo primero que tuvimos que hacer es la primera ley del espacio público, que es negociar, porque lo que no habíamos previsto, que nosotros teníamos todos los permisos posibles, porque éramos invitados por la propia ciudad, ¿no? Era que allí, desde tiempo inmemorial, habían collas que iban a jugar al fútbol por la mañana temprano, también los domingos. Y tuvimos que negociar ese espacio porque llegó un momento que nosotros ya estábamos haciendo el diseño, les explicábamos que tenían permiso y aquellos dijeron: aquí no valen permisos, aquí nosotros veníamos, ya mi padre venía a jugar aquí al fútbol con sus amigos, con la misma joya gastronómica que venían, mis abuelos también venían, y aquí venga quien venga, venga la Guardia Civil, venga la autoridad que venga, nosotros hoy jugamos al fútbol. Y al final estuvo muy bien porque tuvimos que negociar los metros, y también fue muy interesante que ellos respetaban ese proceso cultural, es decir, no seremos nosotros los que impidamos que aquí se desarrolle una acción artística, o sea, que una cosa como de hospedar, que es muy interesante todo ese proceso. Cuando ya había casi decidido retirarme del mundo del arte, porque llegó un momento, yo me presentaba a todas las ayudas y todo, llegó un momento que estaba absolutamente fuera, el tipo de trabajo que hacía no interesaba a nadie, por decirlo de una forma. Estaba en un momento casi de abandonar, ya con 30 años, y de momento me llaman para una beca para salir fuera de España. La primera vez que salgo, yo entonces no hablaba casi ningún idioma, lo mismo me daba ir a Francia que a Alemania y tal, pero el caso es que caigo en Alemania. Y había empezado a desarrollar estos proyectos incipientes de Internet, que era Technology to the People, una compañía ficticia. Yo dije, esto de este mundo que todo el mundo cree pero que nadie ha visto, es precisamente el campo de exploración para todos los ficticios. Creé la imagen corporativa de esa compañía, creé la página web de esa compañía, y mi proyecto en realidad era simplemente ser el sponsor de todo ese evento. Pues en Alemania era muy usual, y sobre todo allí en la Kunstverein, que salía a concurso hasta una valla publicitaria. Y a mí se me ocurrió, ya que era, no recuerdo si era Sony o Panasonic, uno de los sponsors, ser otro sponsor tecnológico que viene con Internet, en un momento en que Internet acababa de llegar en ese momento al ámbito doméstico. De hecho, había solo dos compañías, CompuServe y American Online, que daban servicio de Internet. Y en ese mundo que nadie veía, si casi ninguna compañía comercial tenía página web. Solamente el hecho de tener una página web y aparecer en un evento artístico como esto, todo el mundo creía que era una gran compañía. Para cerrar el círculo de la ficción, toda compañía vende algo, se dedica a algo, ¿no? Y creé una especie de flyer publicitario, que la publicidad en realidad lo que ofrecía eran unas maquinitas que la gente que vivía en la calle, el que estaba pidiendo limosna, el homeless, se le permitía acceder al dinero electrónico, porque también en ese momento no era solamente Internet, sino que había aparecido un uso extensivo de la tarjeta de crédito. Entonces yo había encontrado ahí esas paradojas que voy buscando también en el sistema, algo que no funciona. ¿Qué pasará cuando todos llevemos una tarjeta de crédito? Esa persona que está desplazada del sistema económico, una persona que vive en la calle, no tiene una cuenta corriente. ¿Cómo va a acceder?
Yo me veía metiendo la tarjeta de crédito directamente, no lo sabes, en la boca de la persona que además quiero ayudar. Es que había una incompatibilidad. Hey, did you ever ask anybody what their favorite color is? I'm sure you have, or people have asked you. It's not the most interesting question. But how many times do you say beige? Never. Because it's one of the worst colors. It's hardly even a color. It's like oatmeal or sand, or it's nothing. It's beige, it's boring, it's bland. Now computers, why in heaven's name have the people who've made computers before never done anything but beige? That's nuts. That's nuts. Have they been in thinking jail? That's crazy. El acceso a la tecnología es un derecho humano. Este es el eslogan que utilizo al principio cuando creo Technology to the People y aparece en las calles de Hamburgo por medio de pegatinas o un graffiti. Allí lo que quería es evidenciar y puntualizar y sobre todo cuestionar cuál iba a ser el nivel de acceso. O sea, estas nuevas tecnologías de información y comunicación, este espacio abierto que de alguna forma parecía que nos iba a permitir un acceso muchísimo más democrático, que, bueno, de alguna forma se había creado casi como una utopía, ¿no? Internet se iba a resolver todos los problemas del planeta. Evidentemente los artistas lo que hacemos es cuestionar esa realidad. Yo lo que entendía es que esto iba a crear una nueva brecha y sobre todo a traer una nueva jerarquía social. Ya teníamos norte y sur, ya teníamos ricos y pobres, y dentro del mismo estrato social ya generado se iba a crear lo que yo llamaba una diferencia entre inforricos e infopobres. Gente que tiene acceso o capacidad de acceder a estas nuevas tecnologías de información y comunicación y gente que no tiene. Estamos en la antesala, esta sería una especie de stand de feria o de espacio absolutamente comercial, con un lenguaje absolutamente del marketing comercial. Estamos ante un sistema operativo que es Xdebian, que es un sistema operativo que crea Technology to the People. Como veis, lo que utilizamos es toda la parafernalia de las grandes compañías de software. Aquí empezamos a hablar de lo que es el software libre. El software libre en aquel momento era muy difícil de instalar. Cuando yo hacía muchísimos talleres, estos talleres como de hacker, que empezamos con la unidad mínima. Es decir, tenemos un ordenador que nos han instalado un software comercial que nos obliga a utilizar y a manejar ese software comercial que no sabemos lo que hay. Y a mí me planteaban muchísimas paradojas, de decir, cómo un Estado como el mío, un Estado-nación soberano, está utilizando, por ejemplo, en inteligencia, en la propia sede del gobierno, un ordenador instala un software que es comercial que no sabe lo que hay dentro, que no puede explorar y que no sabe si una compañía comercial está instalando puertos a los que puede acceder, algo que ahora es muy común, que sabemos que todos los teléfonos nos espían, que todos los ordenadores nos espían. ¿Cómo puede ser que no hayan desarrollado, sabiendo que tenemos una tecnología colectiva, un sistema operativo Linux que tú puedes adaptar, como han hecho muchos gobiernos, como ha hecho el gobierno de Extremadura o como ha hecho el gobierno de Brasil o como ha hecho el gobierno de Baden-Württemberg o de Múnich, de la municipalidad, que ellos tienen su propio sistema operativo y saben exactamente lo que hay? Nadie les puede decir o espiar seguramente si ellos no quieren. Y a partir de ahí dije, seguramente hay algo que el software libre no ha hecho, que es toda esa parafernalia de marketing. If you're like me and you've always got a ton of apps running, you're going to love this. This is going to become just such a, second nature part of using the programs. You're not going to know how you live without it. So smart. It's brilliant. And of course, it's password protected. It encrypts all your stuff on the fly, it won't slow you down, and it's so safe it would take a supercomputer 149 trillion, with a T, trillion years to crack it. So nobody can read your stuff, nobody can steal it. That's amazing, man. That's the exact kind of thing I need. I perform off my laptop, and I actually had one stolen in a recent show. So if I had something like this, I'd absolutely never have to worry about it. My name's BT, and I'm a film composer and a recording artist. It's as simple as that. Just think about it. All built around you, all designed to make your life easier.
or my life gets easier even still. Estamos en la parte interior del sistema, lo que estábamos hablando de este sistema operativo, ¿no? Que de hecho es como 9 veces más grande que la parte visual, y esto está diseñado de esta forma también para darle esa dimensión, ¿no? Que la parte oculta muchísimas veces que construye ese sistema es muchísimo más compleja, está normalmente oculta, y es donde seguramente se puede ver mejor ese código que fluye, ¿no? Esta construcción tal como es, ¿no? Me interesaba mucho el tema de la herramienta, dar herramientas, introducir herramientas dentro del sistema cultural y del sistema social. Yo hablo siempre mucho de las herramientas del arte, ¿no? Y una de las herramientas del arte para gente que trabaja con tecnologías de información y comunicación, por supuesto, es el software, ¿no? Tener un sistema que era mío y era propio, que yo podía dar a las personas que venían a los talleres que estábamos dando, que esos talleres, como decía, empezaban del principio. Es decir, yo tengo un ordenador que el mundo corporativo ha dicho que se ha quedado obsoleto. Te lo has comprado hace un año, pero ya se queda obsoleto, porque la obsolescencia, como sabemos ahora, está programada por las propias compañías. Lo que hacíamos nosotros es abrir esos ordenadores, enseñar a los que venían a participar en los talleres, instalar nuestro propio sistema operativo para que tú entendieras que tú controlas todo ese sistema y sabes cómo funciona por dentro. Y esto que es técnico y que es muy trabajo de taller, para mí era en realidad esa metáfora de trabajar con el sistema, como si fuera una plastilina, como si fuera modelar una escultura y entender cuál es ese material con el que estamos trabajando y cuál es el lenguaje que utilizamos en ese momento. Me interesa mucho siempre buscar esa puerta trasera del sistema, ¿no? Yo creo que contestar, yo creo que también la función del arte o de los artistas es generar esos espacios de resistencia, ¿no? Y también de oposición, ir buscando. El Guernica es la pieza angular de las colecciones del Estado aquí en esta casa, en el Reina Sofía. Evidentemente, la colección se articula de esto y de hecho es la joya del patrimonio nacional en el arte contemporáneo y sobre todo también para estructurar la obra de Picasso. Me interesaba, evidentemente, al estar en esta casa, seguir un trabajo que ya había empezado hace años. A mí me interesaba tratar todo lo que hay de forma colateral en torno a la obra de Guernica, en torno al Guernica en una estructura de museo como el Reina Sofía, en una estructura nacional, o sea, el símbolo Guernica, el bombardeo Guernica, el Guernica como obra de Picasso, la estructura de Guernica, o sea, muchísimos aspectos que son colaterales, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, Picasso fuera a partir de ahí un personaje más politizado de lo que había sido hasta ese momento, tomara esa decisión de tratar en esa obra para el Pabellón de España de la Exposición Universal del 37 el tema de Guernica, ¿no? Luego hay proyectos que he hecho específicamente para aquí. Uno de ellos es una fotografía inédita del Pabellón de España. Cuando se está inaugurando la Expo Universal, el Pabellón de España no estaba acabado porque la República no tenía dinero y estaba todavía en obra. Yo he encontrado una fotografía original, hay muy poco material documental del Pabellón de la Expo, y he encontrado una fotografía original porque en realidad el fotógrafo estaba fotografiando el pabellón de al lado, que creo que era el de Suecia. Entonces he cogido el encuadre y lo que he hecho es robar 1 millón de mails y desde hace un año hasta que acabe la exposición el 4 de mayo, del 4 de mayo del 14 hasta el 4 de mayo, se está enviando un mail a una dirección de email con esa fotografía, que es casi una actitud performática que casi no se aprecia aquí, pero que a mí me interesa mucho, que es todo lo contrario que he hecho siempre. En vez de bajarme cosas de internet, llevarla y regalar esa imagen como una especie casi de licencia que me he permitido de protestar, porque en la época en la que estaba el pabellón en la Expo Universal,
había muy pocos visitantes, menos visitantes que había en el de al lado, que era precisamente el pabellón nazi, de la Alemania nazi, había colas inmensas, o el de enfrente, que era el de la Unión Soviética, el pabellón estalinista, que eran los dos pabellones de propaganda de lo que iba a ser el mundo, además eran dos pabellones enfrentados uno con el otro. Y también luego he tratado, casi de forma irónica, cómo nos enfrentamos al Guernica, ¿no? Todo el mundo quiere bailar delante del Guernica, todo el mundo quiere hacer una película delante del Guernica, todo el mundo quiere ese icono que por otro lado entra en contraposición a lo que está siendo la difusión de la obra de Picasso, que está controlada por la familia y por un heritage que no permite en este museo y en otros sitios tomar fotografías de la obra de Picasso y tal, ¿no? Estamos ante un pequeño grabado de William Howard, La batalla de las imágenes, de 1822, y de alguna forma nos introduce en la temática de cómo los artistas hemos ido configurando ese paisaje visual y hemos ido alimentando cómo entendemos las imágenes, y que el conflicto de la construcción visual o del imaginario visual ha sido uno de los procesos artísticos más importantes, pero también de los procesos culturales más interesantes del mundo, y que tienen que ver con el propio conflicto, cómo se genera el conflicto y cómo de alguna forma se alimenta visualmente y cómo lo concebimos o cómo lo recordamos. Si vamos en este proyecto que tiene que ver, que de alguna forma se llama Los Infiltrados, y que recoge toda la liturgia en torno a los enfrentamientos o los conflictos sociales o los conflictos en el propio espacio público, cómo se representan, cómo se construyen, cómo se producen y cómo de alguna forma se transmiten en el tiempo en el que se producen, pero también en el tiempo cómo se nos quedan impregnados de forma retiniana, o cómo de alguna forma se quedan archivados para utilizarlos posteriormente. Lo que he hecho es una especie de construcción desde la propia realidad, cómo es esa, de alguna forma intentando liquidar esa ficticia frontera que parece que se ha creado entre lo que para mucha gente es el mundo real y el mundo virtual. Desde que aparecen las tecnologías de información y comunicación se habla mucho de ese espacio como si fuera un espacio virtual. Por poner un ejemplo muy sencillo, en este país se admite como prueba una imagen de vídeo en la que aparece gente, en la que aparece un sujeto, en la que aparece alguien por medio de una cámara de vigilancia, y son imágenes que muchas veces no tienen calidad suficiente. Ahora mismo tenemos tecnología suficiente como para recrear absolutamente de forma artificial, de forma matemática, por medio de imágenes en 3D, para recrear todo lo que puede acontecer o todo lo que podemos interpretar, ¿no? Desde que existe la imagen en movimiento hay todo un lenguaje cinematográfico que tenemos que interpretar y que hemos aprendido, y que de alguna forma se puede simular, hay efectos especiales. Pero ahora mismo lo que he hecho es coger una imagen de un disturbio en las calles de Barcelona, coger uno de esos sujetos que yo interpreto que es un policía, porque enseguida se puede ver porque llevan una especie de porra extensible que sacan y van corriendo detrás de otras personas. Lo que he hecho es recrearlo todo y estudiar ese personaje y volverlo a replicar absolutamente y volverlo a involucrar en esa nueva realidad, ¿no? Es una especie de estructura de deconstrucción absoluta, y algunas veces vemos que esa realidad simulada es más hiperrealista de lo que nosotros normalmente entendemos cada vez que grabamos una imagen con nuestro teléfono móvil o con una cámara de vídeo, ¿no? Si vamos hacia la estructura, por ejemplo, del estudio, que esto sería casi la última parte, le he dado la vuelta simbólicamente a cómo construimos o cómo reconstruimos otra vez esa realidad a partir de sujetos. Todo se crea a partir de estereotipos. De hecho, estudiando imágenes de estos miembros de las fuerzas de seguridad que se infiltran en manifestaciones que suceden cada día en las calles de cualquier ciudad, he llegado a ver que casi todos cumplen como una especie de estereotipo, casi como estilo. Hay un estilo de infiltrado, ¿no? Ahí va con su badana, va de alguna forma cubierta y tal. Y esto lo que he hecho es crearlo casi como personaje de videojuego y volver
al estudio otra vez de artista en esta especie de diaporama de estudio donde voy estudiando hasta el mínimo detalle, hasta el mismo sistema de simulación y recrear de forma matemática o con técnicas de 3D hasta el propio sketch de dibujo, intentar interpretar lo que sería mi mano, la mano del artista, volviendo a hacer el sujeto, pero hasta estos dibujos, hasta estos carboncillos, que simulan carboncillos absolutamente, están hechos de forma artificial. He hecho un software que simula mi mano, he recreado cómo funcionaría el carboncillo, otra vez recreando este tipo de personajes, y al final he creado un personaje que está hecho en carboncillo, que yo puedo manipular, que puedo mover, que puedo animar, que puedo hacer que se caiga, que llore, que luche con los otros. De todas formas, también para entender que todo al final es lenguaje, que todo es código y que todo se va tornando como una estructura que yo puedo crear, recrear, manipular o formar. El fallo, el error, me parece que es una información también muy importante. El error, la puerta trasera, el cómo entrar al sistema por otra parte, cómo atacar a ese sistema, cómo subvertirlo, cómo personalizarlo, que es muy importante también, ¿no? En Not Found ha sido muy curioso que la interpretación que ha hecho Jacob Lillemus, que ha hecho la interpretación de casi todos los trabajos para el libro, él interpretaba algo que es verdad que vivimos. Cuando vas a ciudades muy sofisticadas, en tanto a medios presentes en la ciudad, en Seúl o en Tokio, toda la publicidad va por pantallas digitales. Lo primero que se te ocurre es, ¿qué pasa si hackeo a la empresa que distribuye toda esta publicidad? Porque normalmente suele ser uno. Los dueños de los medios no hay 200 o 300, suele ser uno o dos. En el caso de Corea, que es casi Samsung, omnipresente de todo. Pero tú llegas, ¿qué pasa si hackeas en un tiempo el sistema que distribuye la publicidad en todo el mundo, de momento, y pones tus propios mensajes o entras a utilizarlo o a ocupar ese sistema para otra cosa y tal, ¿no? Not Found va muy unido al trabajo de dirigente, ¿no? Que es la publicidad formal, ¿no? Donde yo entiendo que la publicidad de alguna forma ha ocupado el trabajo que hacíamos los artistas. En los 80 se discutía mucho de esto, si Benetton ocupaba el trabajo del arte, y yo siempre he dicho que afortunadamente, porque ahora los artistas nos podemos dedicar a otra cosa. Muy pocos artistas, 2 o 3, tienen un estudio con 200 o 300 personas, maquilladores, iluminadores, antropólogos, tal, que lo que crean no es solamente publicidad, sino un estilo de vida. Un señor en calzoncillos no vende calzoncillos, está vendiendo un estilo que los chavales van a llevar el pendiente en el mismo sitio donde este señor que está en calzoncillos lo lleva, los tatuajes en el mismo sitio y tal. A mí me interesa luchar, evidentemente, o no luchar, sino ofrecer herramientas, o que mi trabajo de alguna forma cree ese espacio de herramientas, esa herramienta crítica de alguna forma que te permita enfrentarte a intentar decodificar todo ese imaginario visual que está absolutamente contaminado y que todo el tiempo nos está dando mensajes que, como digo, no son de venta de calzoncillos solamente, sino que son políticos, son de estilo, son sociales y son culturales. Yo creo que en toda la historia del arte, el artista ha estado dando claves y ha estado dando esas herramientas, y lo que hay que hacer es evidenciarlas muchísimo más, ¿no? Por eso digo siempre trabajar en la parte de atrás, en la estructura, en lo que es el lenguaje, porque eso va a permitir que ese participante de ese proceso utilice el arte para otros aspectos de su vida, ¿no? Para intentar interpretar la realidad con otras herramientas, para tener una capacidad crítica para enfrentarse. Antes en Post Capital se ve también en Dirigentes, hay ese magma donde nosotros vivimos como en esa especie de Capilla Sixtina con bombardeos visuales que no teníamos tiempo para pararnos y para interpretarlo. Y yo creo que la educación y el arte, el lenguaje artístico puede ayudar ahí. De hecho, yo creo en el futuro de eso, creo que tiene una capacidad de transformar la sociedad, y creo que esa herramienta puede permitir descifrar de alguna forma para interpretar o para cuestionar o para ganar tú también ese espacio reivindicativo de libertad o ese espacio de rebeldía también que te ayude a enfrentarte de otra forma y a transformar lo que es un caos, lo que es ruido solamente, en algo significativo para cualquier aspecto de tu vida cotidiana. ¿Qué es la democracia? La democracia debería ser esa construcción colectiva, ¿no? Y la democracia es algo que hay que reciclar cada día.
que hay que construir. No es un término, no es un acabado, no es un nada. Es algo que hay que construirlo como un proceso. Y en esa construcción del proceso empecé a trabajar con estos vuelos que empezaron en Murcia, que evidentemente hay como una contestación a lo que estaba pasando con el sistema tan corrupto que se había desarrollado alrededor de todas las playas, ese muro de hormigón que hemos construido en las maravillosas playas de la península ibérica que ahora no permiten casi ver el interior, ¿no? Todos esos chalets que se han estado construyendo durante años. Y empecé con estos vuelos en el Mediterráneo, que se hicieron Murcia, Alicante y luego en la ciudad de Barcelona, precisamente interpelando a volver a discutir, ¿no? A volver a salir a la calle, a volver a pensar qué es la democracia.